Dios se arrepintió. El Señor Dios no cambia. Como dice Santiago, con el Padre no hay cambio ni sombra de variación. No obstante, Dios se arrepintió. Después de anunciar por la boca del profeta Jonás la destrucción inmanente de los malos pecadores de Nínive, todo el pueblo se arrepintió, en corazón y también en acción. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo es que el Dios que no cambia, quien es, como dicen los teólogos, inmutable, todavía puede arrepentirse, es decir, cambiar su voluntad e intención? A la primera vista, ser inmutable y también arrepentirse de un plan de acción parecen contradictorios. ¿No es cierto que arrepentirse signifique un cambio profundo? Se podría decir que el Señor sabía que los habitantes de Nínive iban a arrepentirse y así su voluntad de castigarlos no fuera seria. Pero este modo de explicar la aparente contradicción es problemático. Esto significaría que las amenazas de Dios no son serias y por lo tanto no podemos completamente creer la palabra del Señor. Muy bien, tal vez nos gusta la idea de que las amenazas de Dios no sean verdaderas, pero pronto va a venir Satanás, susurrando en nuestros oídos. Pues, si no puedes confiar en la palabra amenazadora de Dios, ¿cómo entonces puedes confiar en su palabra evangélica y perdonadora? Buena pregunta. Puesto que Dios ha elegido comunicarse con nosotros por su palabra escrita y proclamada, nuestra confianza de estar en buena relación con Él, de ser justificado, depende en el hecho que su palabra es fiable. Bueno, ¿qué haremos entonces con esta cuestión? Que el Señor inmutable también se arrepiente de destruir al pueblo de Nínive. Y no es una cuestión poco común. De verdad, por toda la Santa Biblia encontramos palabras aparentemente contradictorias, amenazas y anuncios de castigo, seguidas de cerca por palabras de promesa y perdón. Pero Dios no cambia. Antes que todo podemos y debemos confesar que no tenemos la capacidad mental de comprender a Dios. Su camino y sus pensamientos y su voluntad son demasiado profundos y grandes para nuestra mente. Queremos entender a Dios al máximo de nuestra capacidad, pero también necesitamos recordar que el atributo crucial de un cristiano no es entendimiento ni inteligencia, más bien es fe, específicamente la fe en Jesucristo. En este día, cuando entramos otra vez en la Cuaresma, la temporada de arrepentimiento por excelencia, tengo buenas noticias para vosotros. Hay una conexión profunda y alegre entre el hecho que el Señor es inmutable, que nunca cambia, y que también Él se arrepiente de castigar a los pecadores quienes se arrepienten. Es verdad que Dios es inmutable, pero hay que considerar, según la palabra de Dios, lo que significa ser inmutable. Llevado al absurdo, se podría decir que Dios no cambia porque es como una piedra. Y es cierto que la Biblia describe al Señor como nuestra roca, como la piedra en que podemos confiar. Al mismo tiempo, claramente la Biblia no describe a Dios como inánime o estático, como si fuera una piedra sin energía o acción. Dios es la fuente de toda acción y toda energía. Dios es amor. Y amor no es un objeto ni solamente una emoción. No, el amor es una acción.
una acción de cuidar y servir y proteger a los objetos del amor. Así tal vez empezamos de ver otro modo de considerar el hecho que Dios es inmutable, sin cambio. Dios es amor, como nos enseña el apóstol Juan. Por lo tanto, una cosa que nunca cambia es el hecho que Dios está siempre amando. Para nosotros pecadores, la situación en la cual experimentamos el hecho que Dios nunca cambia es precisamente en su disponibilidad de perdonar y recibir de nuevo los pecadores que se arrepienten. Para pecadores culpables, el perdón de Dios es la revelación de su amor. Hay otros modos por los cuales Dios nos ama, pero nuestra necesidad más aguda es su perdón. Me explico un poco más. En adición de su amor, otro atributo del Señor, quien no cambia, es su justicia. Dios es siempre justo, recompensando a los que hacen bien y castigando a los que hacen mal. Cada pecado es una injusticia, una ofensa contra Dios y su creación. Cualquier hecho malo es por naturaleza ofensiva a Dios. Cada vez que dices una palabra cruel, cada vez que perezosamente no cumples tus responsabilidades, cada vez que manteniendo la apariencia de amistad en tu corazón maldices contra tu vecino, estás también injuriando a Dios, porque Él es justo y es la fuente de toda justicia y guarda celosamente a la justicia. Por lo tanto, el Señor Dios, por su naturaleza, castiga a la persona que peca, porque su justicia es inmutable. A la misma vez, Dios, por su naturaleza, perdona a la persona que se arrepiente de sus pecados, porque el arrepentimiento separa el pecado del pecador, librándole del castigo merecido. La naturaleza inmutable de Dios es vinculada estrechamente a su justicia y a su amor. Por lo tanto, algo que puede parecer contradictorio, como el Señor quien no cambia todavía arrepintiéndose de su intención de castigar a Nínive, es realmente una revelación de su justicia y una revelación de su amor. Y ahora la única pregunta que queda es, ¿cómo? ¿Qué es la causa o la fuerza detrás del arrepentimiento que lo da tanto poder? Y cuidado con la respuesta. Es humanamente lógico y muy agradable a nuestro orgullo a pensar que la clave de la salvación es nuestro arrepentimiento, nuestro compromiso y esfuerzo de dejar nuestro pecado y volver a Dios. Pero eso es una fantasía humana, porque la realidad es que no podemos producir un arrepentimiento verdadero. Muchas veces en la historia de la iglesia, maestros falsos han enseñado esta idea falsa, aún hasta cambiar la definición de arrepentimiento. Arrepentimiento, hablando estrictamente, es la experiencia de un dolor y la culpa por el pecado, y un deseo de dejarlo. Y arrepentimiento en el sentido amplio es cuando en el momento de querer escapar de nuestros pecados, nosotros encontramos la bondad y el perdón de Dios. Maestros falsos han definido el arrepentimiento muy distintamente. Negando el perdón gratuito, han dicho que el arrepentimiento consiste en las obras de satisfacción, o las buenas obras con que, dicen ellos, podemos y debemos merecer la gracia de Dios. No importa quién enseña esta falsedad, es imprescindible rechazarla, porque la realidad es que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos producir arrepentimiento, no en el sentido estrecho ni en el amplio. El arrepentimiento, como la fe, es una obra de Dios realizada en nosotros a través de la predicación de su palabra.
Y antes de la fe, primero tiene que venir el dolor y el deseo de dejar el pecado hecho por la palabra de la ley. Y por eso, el Señor mandó a Jonás a ir a Nínive para proclamar su destrucción, para darlos un arrepentimiento verdadero. Entonces Dios es la causa y la fuerza detrás de nuestro arrepentimiento. Y no solamente en su ser inmutable de amor y justicia, ni solamente en su palabra proclamada. Dios hizo más, mucho más, para darnos un arrepentimiento capaz de borrar nuestros pecados. Dios unió a su propia justicia y amor en la cruz de Cristo, donde nuestro Jonás mayor fue tragado, no por un gran pez. Más bien Jesús fue tragado 3 días por la muerte y la tumba, para empoderar nuestro arrepentimiento. Ahí en la vil madera donde el Santo de Dios sufrió y murió, todas las aparentes contradicciones fueron resueltas. La justicia y el amor de Dios pesaron. Nuestro castigo merecido fue expiado. Nuestra muerte necesaria fue experimentado por Jesús en nuestro lugar, para que habría una realidad concreta, poderosa y eterna, respaldando el arrepentimiento cristiano. Nuestra justicia es Cristo Jesús, el amor encarnado, quien fue crucificado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre para prepararnos nuestro hogar eterno. Cuando oyes que Dios no cambia, piensa en Jesús tu Salvador, porque su amor para ti no sufre ninguna sombra de variación. Además, ya entenderemos por qué Jesús nos enseña que no hay razón para desfigurar nuestras caras cuando ayunamos, ni gritar en las calles cuando oramos, ni hacer un show de nuestra vida cristiana. Vivimos en arrepentimiento, sí, arrepentimiento serio y diario. Pero a la misma vez, vivir en arrepentimiento es vivir con gozo y alegría, porque sabemos que Cristo anda a nuestro lado, nunca cambiando en su voluntad de cuidarnos en la fe hasta la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.